Esta es la parte de atrás de la casa de mi hermana. Quería que le hiciera algo aquí. Comenzamos buscando el material, la materia prima, en un basurero donde vimos que había algo de madera y pues nos dimos a la tarea a sacarla de ahí donde estaba, en los tanques. Con la camioneta de mi hermana, pues fuimos por ella y la trajimos. También utilizamos una banca que estaba por ahí ya muy deshecha, pero que todavía servían algunos pedazos. Como mi hermana no tenía una sierra de mesa, con las mismas tarimas realizamos una mesita para la sierra de mano y adaptarla como sierra de mesa. Con unos sargentos y un barrote hicimos la guía. Ahí mi hermana ya dándole el visto bueno a la primera banca que salió y la mascota de ella también ahí dando el visto bueno. Nos visitó una amiga, Lenny. Aquí ya tenemos las banquitas terminadas. Fueron una grande, una mediana y una chica. Y también empezamos a hacerle su mesita de centro. Como mi hermana a cada rato nos visitaba, pues la pusimos a trabajar. Y le pusimos a que pintara la mesita para que diera un aspecto 3D. Y así fue como quedó la mesita. Agarró calor mi hermana y empezó a hacer también su letrero. Le quedó bonito, la verdad. Alcanzó también para hacerle la casita a su mascota. Y bueno, así quedó terminada la salita. Con el letrero, mi hermana hizo otro letrero y ahí lo puso, el de welcome. Tenemos ahí cómo quedó la salita. También hicimos un sillón. Este sillón que ven aquí no quedó ahí en el porche. Se lo llevó, se lo regaló, no recuerdo a quién se lo regaló, pero no quedó ahí. Pero igual también fue con las tablas que sacamos de ahí. Al final le puso el impregnante y el resultado fue una salita muy bonita. Agarró un color muy bonito. Así quedó la casita de la mascota. Y ahí la mascotita, hermana de mi cachorra que tengo aquí, que a veces sale en mis videos. Y al final se le hizo el barandal y quedó de esta forma la sala. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Se ve muy bonita. Y se hizo también la hielera. Hicimos las bancas. Por ahí mi hermana tenía un cajón, un baúl. Lo único que hice fue forrarle encima, ponerle arriba encima el forrado y quedó ahí el letrero de mi hermana y la salita con su mesita. Ahí tiene mi hermana unas velitas que son las que salen por aquí también en el video. Bueno, un saludo desde Ciudad Valles, San Luis Potosí, y espero te haya gustado cómo quedó este proyecto.